¿Puede un destornillador cambiar la historia del fútbol? El mejor equipo del mundo estaba a punto de levantar la Copa Mundial. Pero nadie imaginaba que el destino del partido cambiaría gracias a un hombre que ni siquiera iba a tocar el balón. 4 de julio de 1954, Estadio Wankdorf, Berna, Suiza. Cerca de 62.500 espectadores llenaron las gradas para ver la final del Mundial. De un lado, Alemania Occidental. Del otro, la todopoderosa Hungría. Hungría no era simplemente favorita, era prácticamente imbatible. Llevaba más de 4 años y 32 partidos sin perder. En ese mismo Mundial, en la fase de grupos, había goleado 8-3 a los propios alemanes, y tenían a Ferenc Puskás, considerado uno de los mejores futbolistas que ha dado la historia. Para cualquiera que viera esa alineación, la final ya estaba decidida antes del pitazo inicial. Pero horas antes del partido empezó a llover con fuerza. El césped del Wankdorf, ya de por sí pesado, se convirtió en un pantano embarrado y resbaladizo. Nadie le dio demasiada importancia en ese momento, pero esa lluvia terminaría siendo la clave de todo lo que pasaría después. El partido arrancó exactamente como todos temían. Minuto 6, Ferenc Puskás, que volvía de una lesión sufrida contra los propios alemanes en la fase de grupos, aprovechó un balón suelto dentro del área y anotó el primero. Apenas 2 minutos después, en el minuto 8, Zoltán Csibor aprovechó un error del portero alemán Toni Turek y puso el 2-0. El estadio quedó en silencio total. Todo apuntaba a otra goleada húngara. Pero contra todo pronóstico, Alemania respondió casi de inmediato. Minuto 10, Max Morlock descontó tras una jugada rápida, devolviendo la esperanza al equipo de Sepp Herberger. Y en el minuto 18, tras un saque de esquina, Helmut Rahn conectó un remate potente que puso el marcador 2-2. En apenas 10 minutos, Alemania había remontado lo que parecía imposible. Y fue justo ahí, en el vestuario, durante el entretiempo, donde entró en escena un hombre que no aparecía en ninguna alineación: Adolf Adi Dassler. Hoy su nombre lo reconoce el mundo entero, porque Dassler era, ni más ni menos, el fundador de Adidas. En 1954 la marca todavía no era el gigante que es hoy, pero él ya viajaba con la selección alemana como asesor técnico de calzado, atento a cada detalle del equipo. Con el campo convertido en un lodazal, hizo algo que sonaba absurdo. Tomó los botines de cada jugador y uno por uno les cambió los tacos cortos por unos más largos, atornillándolos a mano para adaptarlos al terreno embarrado. Se cuenta que el propio Sepp Herberger le gritó la frase que quedaría grabada para siempre en la historia del fútbol alemán: «Adi, pon los tacos». ¿Y por qué importaba tanto un simple cambio de tacos? Porque los húngaros seguían jugando con botas de tacos fijos y cortos, que se llenaban de barro y les restaban estabilidad a cada paso. Los alemanes, en cambio, ahora tenían tacos largos, hechos a la medida exacta de ese terreno mojado. En un partido que se iba a definir por centímetros, esa pequeña diferencia técnica se convertiría en una ventaja decisiva. Aún con esa ventaja, el partido estaba lejos de resolverse. Del minuto 19 al 83, Hungría dominó casi por completo. Sándor Kocsis estrelló un cabezazo en el larguero. Nándor Hidegkuti remató al poste. El defensa alemán Werner Kohlmeier salvó 2 goles prácticamente sobre la línea de gol. Y el portero Toni Turek realizó una atajada tras otra, ganándose un apodo que lo acompañaría para siempre: el héroe de Berna. Durante más de una hora, Alemania sobrevivió más de lo que jugó. Minuto 84. Cuando parecía que Hungría estaba a punto de anotar el tercero, llegó el contragolpe menos esperado. Helmut Rahn recibió el balón por la derecha, amagó el disparo, dejó atrás a un defensor que resbaló sobre el barro y remató raso al segundo palo. Gol. Alemania se ponía 3-2, a solo 6 minutos del final. Hungría no se rindió. En el minuto 87, Puskás logró marcar lo que parecía el empate definitivo, el 3-3, pero el árbitro asistente levantó la bandera: fuera de juego. La decisión sigue siendo debatida hasta hoy, porque las imágenes disponibles de la época no permiten confirmar con certeza si la posición era correcta. Hungría atacó de forma desesperada en los minutos que quedaban. Alemania resistió cada centro, cada disparo, hasta que finalmente sonó el pitazo final. Alemania Occidental 3, Hungría 2. Había nacido el milagro de Berna, uno de los mayores batacazos en la historia de los mundiales. Y aunque muchos vieron ese partido como una hazaña únicamente de los jugadores, la verdad es que sin Adi Dassler, esa remontada nunca hubiera sido posible. Fue él quien entendió, en pleno entretiempo y bajo presión,
que el terreno embarrado no se podía vencer con táctica ni con esfuerzo. Se necesitaba una solución técnica, inmediata, hecha con sus propias manos. Esa capacidad de observar, adaptarse y actuar en segundos es lo que lo convirtió en mucho más que un simple asistente de calzado. Ese momento en Berna no fue un golpe de suerte aislado, fue la muestra más clara de una obsesión que Dassler mantuvo toda su vida: diseñar calzado pensado específicamente para el rendimiento del deportista. Esa obsesión lo llevó a fundar Adidas, una marca que transformó por completo la forma en que se fabrica el equipamiento deportivo en el mundo entero. Cada bota diseñada hoy para adaptarse a un tipo específico de terreno, cada innovación pensada para ganarle segundos al rival, tiene su origen en ese mismo espíritu que Dassler mostró esa tarde de lluvia en 1954. Y quizás por eso esta final ocupa un lugar tan especial en la memoria alemana, casi 70 años después. Para muchos historiadores, ese mundial fue mucho más que un trofeo deportivo. Para una Alemania devastada por la Segunda Guerra Mundial, apenas 9 años después de su fin, ganar esa final significó recuperar algo que parecía perdido: el orgullo nacional frente al mundo entero. Hoy, cada vez que un futbolista se cambia los tacos antes de un partido por lluvia, está repitiendo, sin saberlo, lo que Adi Dassler hizo con un destornillador en el descanso de una final de mundial. Un gesto que empezó como una solución de emergencia, terminó convirtiéndose en una industria completa. Y en la prueba de que a veces el detalle más pequeño es el que cambia la historia. Un zapatero, un destornillador y un mundial que nadie pensó que iban a ganar. Esta es otra historia que el fútbol prefiere contar a medias. En Fútbol Proletario seguimos buscando crónicas que el tiempo no borra. Sígueme para más historias.